Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Queremos comentarles, amigos, que estamos en una situación de extraordinarias dificultades. El ELN ha resuelto cometer toda clase de desmanes, producir toda clase de efectos terribles sobre las carreteras, los puentes, los medios de comunicación en Colombia, y ha sacrificado ya la vida y la integridad personal de mucha gente en medio de estas circunstancias atroces que está viviendo el mundo. El ELN. Y nos dicen que tiene esperanza de paz con Petro, pero pues si es que son los mismos de mar, ¿o no? Pues doctor Fernando, aquí es donde quiero traer a la mesa una grabación de hace unos 20 y tantos días, muy a principios del año. La periodista colombo-española Salud Hernández ha entrevistado a un sujeto del Frente Décimo en Arauca de las FARC, apodado alias Ernesto, que dicen es jefe político de ese grupo narcoterrorista. En esa entrevista, evidentemente el tema era lo que estaba pasando en Arauca, lo que sigue además pasando, de esa ola de violencia que dejó a más de 65 personas muertas, además gente de toda clase y de todas partes en esa región del país, en medio de una disputa territorial entre el ELN y las FARC, antiguos y siempre socios en algunas otras partes del país para temas del narcotráfico. Pues muy bien, a la pregunta de qué es lo que está pasando en Arauca, esto fue lo que respondió alias Ernesto, y presten mucha atención, porque aquí sí hay mucho sentido de lo que nos está ocurriendo. Pues aquí hay una situación entre la guerra y la paz, una guerra que para muchos sectores la hacemos en nosotros, no tiene un carácter social ni un carácter político, y aquí es necesario parar. Y para parar, ellos parten de la cuestión de que debe ser por un acuerdo. La Habana les fracasó. Salieron de Quito, llegaron a La Habana y no avanzaron. Históricamente el ELN no ha avanzado a ningún acuerdo de ningún tipo. Y en estos momentos la posibilidad de que si se hace una transición de poder entre lo que es, llamémoslo así, una derecha colombiana, y que llegue un sector, pues llamémoslo progresista, alternativo, ¿cierto? Pues se genera una nueva situación, una nueva condición para poder avanzar hacia un proceso donde el ELN ya estaría dispuesto a un acuerdo. Así es que ustedes ven, porque eso sí es una sorpresa es decir, ustedes ven como que el ELN tiene un interés en que Gustavo Petro, digamos las cosas como son, llegue al poder. ¿Es eso lo que está...? Podría ser, sí. Eso podría ser una de las razones de la guerra, como generar un clima de tensión, de violencia, que haga que la gente diga, no, pues mejor una propuesta que pueda negociar con esta gente y acabemos con esto. Sí, claro. Una salida. Empujar a todos hacia una salida. Pero es que la salida es lo que quiere todo el mundo, es decir, lo que no se comprende es que ustedes existan, ni que existan. Esto es lo que ocurre en medio de esa entrevista, doctor Fernando, que yo no sé si sea necesario explicar algo, pero me parece absolutamente claro lo que dice alias Ernesto respecto de la presión o de la ola de violencia que adelanta el ELN para poder llevar, como él mismo lo dice al final, a todos a una misma salida. Es una alternativa, es el progresismo. El progresismo es eso, entregarnos en manos de los peores bandidos, de los más crueles asesinos. Eso es el progresismo, por si alguno no sabía de qué se trataba. Entonces, eso lo definirá un congreso que vamos a elegir, no se le olvide. Basta con que usted señale el partido político por el que quiere votar. Lo señala poniendo una cruz en el sitio donde está el partido político y ya quedó hecho el voto. Si además, tratándose de una lista abierta, usted quiere poner el número de la persona que quiere ver en el Parlamento, lo hace, pero no es indispensable. Basta que ponga la cruz en el partido político y ya su voto quedó validado. Esto lo decimos porque nos tenemos que defender este día electoral de estas atrocidades como las que Demar Córdoba nos recuerda
poniendo la grabación de una histórica entrevista de la periodista hispano-colombiana, que ha tenido toda la razón en hacer estas preguntas a un hombre que ha contestado sin tapujos. Sí, queremos el ELN para darle una salida progresista a la situación, entregándoles el poder. Muy buena forma de hacerlo. Votar por Gustavo Petro es votar por el ELN. Y es que en las últimas horas, doctor Fernando, hemos vivido momentos de terror por cuenta del paro armado en el país. Paro armado que deja varios hechos, y voy a referirme a algunos de ellos. La explosión el día de ayer en horas de la madrugada en el anillo vial en zona urbana de las vías que conducen a Cúcuta. Un camión que fue incinerado por miembros del ELN, y las fotografías estaban por todas partes en las redes sociales, en la vía Panamericana, en la que conecta a Cali con Popayán, exactamente en la vereda Orejas. También en algunos momentos el transporte intermunicipal e interdepartamental en Cali tuvo que ser suspendido ante precisamente la amenaza que había en las carreteras de posibles quemas de automotores. También hubo una explosión en la vía Socorro San Gil. Este es de los hechos, doctor Fernando, más complejos que ocurrieron ayer. 8 personas, todos ellos contratistas de la concesión vial y de la electrificadora de Santander, que trabajaban en el sector de la curva Leche de Cabra, gravemente heridos por una explosión. No era fuerza pública, eran personas que iban a trabajar con su overol de color naranja cuando lo sorprendió el terrorismo del ELN. También fue dinamitado el puente vehicular en el Cesar, recuerdan ustedes, el puente Trujillo, a 3 kilómetros del casco urbano del municipio de Pailitas. También en Sardinata apareció una volqueta atravesada que prendió las alarmas porque quedó con una bandera del ELN y se inspeccionaba si tenía explosivos. Bueno, a pesar de todo esto, el gobierno del presidente Iván Duque ya había advertido que tenía listos 240.000 hombres para hacerle frente a los terroristas del ELN, lo que evidentemente no ha sido suficiente porque sí han pasado cosas muy graves. Pero si usted ve a otros personajes del gobierno, encuentra que el señor ministro del Interior, el señor Daniel Palacios, lo que dijo fue: aquí no hay ningún paro, el país está activo. Aquí pues no hay ningún paro. Bueno, se acuerda de unas declaraciones que dio Juan Manuel Santos: el tal paro no existe. Claro. Bueno, pues esto lo repite ahora con otras palabras el ministro del Interior. Aquí no hay ningún paro, solamente camiones que explotan, solamente carreteras que quedan inutilizadas, solamente trabajadores que quedan gravemente heridos en el sitio donde están cumpliendo su deber, pero no hay ningún paro. ¿Para qué? ¿Para qué hablar de paro? Bueno, tenemos que Colombia retire el embajador en Nicaragua. Nos están preguntando mucho en qué consiste eso. ¿En qué consiste que un país retire su embajador? Pues nosotros les decimos que es prácticamente una ruptura de relaciones con el respectivo país. Se retira al embajador porque hay dos cosas posibles. Una, que se lo llame a consultas. Necesito conversar con usted para que me cuente qué es lo que pasa en el país con el que tengo relaciones que están en entredicho por conductas de ese país frente al nuestro. Pero otra es que se retire al embajador. Ya no tenemos embajador, no tenemos relaciones establecidas con ese país. Es una ruptura de relaciones. A eso equivale la reacción de Colombia frente a Nicaragua con las declaraciones de Daniel Ortega contra Colombia. Pues es que las declaraciones de Ortega contra Colombia tienen que ver con que Colombia es un narcoestado, según ha dicho este sujeto que sí tiene mucho que explicar respecto de narcotráfico. Y llaman retiran por ahora al embajador, que es Alfredo Rangel, quien fuera senador del Partido Centro Democrático y quien hoy hace las veces de embajador de Colombia ante ese país. Se le ha ordenado presentar una nota de protesta ante la Cancillería nicaragüense por esta nueva ofensa por parte de Daniel Ortega.
y es que, doctor Fernando, el discurso sigue siendo el mismo en contra de Colombia. Lo que no entiende uno es cómo Colombia mantenga relaciones internacionales con Nicaragua o con Cuba. Claro, con Venezuela no las tiene porque no han reconocido, no reconocen la legitimidad del gobierno o de la usurpación de poder que tiene Nicolás Maduro. Pero peor todavía, con Nicaragua quedaron rotas las conversaciones, las relaciones. Nos queda esperar qué va a pasar con Cuba, donde se albergan, donde protegen a los terroristas del ELN. Muy bien. Y bueno, se preguntan hoy los colombianos a través de las redes sociales qué puede pasar con Colombia, con la amenaza que tenemos aquí al lado, con Rusia y Venezuela, porque todos hemos visto cómo efectivamente hay presencia rusa en Venezuela y si terminaremos siendo utilizados para un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, pero esta vez, claro, no en Ucrania, sino aquí en Sudamérica. Nos lo estamos preguntando. En el caso de un ataque armado motivado por la desesperación del sujeto Nicolás Maduro, un ataque armado contra Colombia, ¿intervendrían los Estados Unidos en nuestra defensa? Porque nuestro ejército es muy superior al ejército venezolano en entrenamiento, en capacidad de lucha, en voluntad de sacrificio. Claro que lo es, pero el armamento que tenemos es muy inferior al enorme armamento que Rusia le ha suministrado a Venezuela. Tanques de guerra, misiles, toda clase de armamentos disponibles para atacar a Colombia. ¿Sucederá algo parecido a eso? Bueno, era pregunta aprovechemos que lanzaba al aire y se quedó sin respuesta. No, doctor Fernando. Doctor Fernando, aprovechemos esta situación para preguntarnos qué está pasando en estos momentos en Ucrania, porque pues evidentemente ya hay noticias que hablan de inclusive Ucrania ha recuperado algunos espacios de los que en las últimas horas se habían perdido. Y Cindy está con nosotros, precisamente desde Europa, que le está siguiendo el pulso a lo que está ocurriendo en este lugar del mundo. Si le parece, vamos con Cindy para que nos vaya contando qué ha habido de nuevo. Doctor Fernando de Mar, ¿me escuchan bien? Sí, ¿cierto? Perfectamente. Sí, señora. Doctor Fernando de Mar, aquí la 1:37 de la tarde, en Kiev las 2:37. Las últimas noticias sobre la situación de Rusia y Ucrania, más de 40 soldados ucranianos ya han muerto en este primer ataque. Ya también la OTAN se ha pronunciado en cabeza de su secretario general Jens Stoltenberg, quien ya activó los mecanismos de defensa por tierra, por aire, por mar. También se van a reunir mañana los líderes de los países que hacen parte de la OTAN en una reunión de emergencia. Reino Unido, en cabeza de su primer ministro Boris Johnson, también ya ha dicho que va a apoyar a Ucrania y hay una anuncio muy particular. Recordemos la relación que siempre ha tenido Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con Rusia y también con el gobierno de Venezuela, con el régimen de Venezuela, esa cercanía, pero esta vez ya el gobierno de Turquía anunció que apoya a Ucrania y rechazó totalmente ese ataque de Rusia en este momento. La Unión Europea también firme en rechazar y condenar el ataque de Rusia a Ucrania y bueno, hay que esperar Occidente cómo va a responder a este ataque. Por el momento, sí, como dijo De Mar, ya se han recuperado algunos espacios, pero de todas formas Rusia en este momento ya se encuentra muy cerquita de Kiev. Hay que esperar cómo avanza entonces durante el día este ataque. Bueno, ¿y se sabe cuál ha sido la posición de la China? No, señor, ha sido silencioso. Sí sabemos en el tema económico que los mercados de Asia, bueno, bastante golpeados con lo que está pasando, pero no ha habido un pronunciamiento de China sobre esta situación, solamente de Europa, Reino Unido y obviamente de Estados Unidos. Y es que el que sí ha salido a apoyarlo sin dejar duda alguna
del agradecimiento que tiene con él es precisamente Nicolás Maduro. Y evidentemente Daniel Ortega, a quien recuerden ustedes, recibió mensajes de celebración y de apoyo luego de haber sido reelegido, supuestamente, ¿no?, en Nicaragua como presidente de ese país. Así que usted ahí tiene el retrato, doctor Fernando, de los socios estratégicos que tiene Rusia en el continente, con la gravedad de estos nuevos ataques directos de Ortega contra Colombia. Pero para sorpresa suya y de todos, Jair Bolsonaro también está muy cercano de corazón a Rusia en estos momentos. Jair Bolsonaro. Eso es inconcebible, pero está ocurriendo. Sorprendente, sí. Visitó a Putin, le hizo toda clase de manifestaciones de amor. Brasil recibe gran parte del gas que utiliza de Rusia. Esa podría ser una explicación, pero ese hecho no autoriza al señor Jair Bolsonaro para hacer causa común con Rusia en estos momentos en que Occidente entero rechaza su accionar violento en contra de Ucrania. Así es, doctor Fernando. En el caso de los civiles, que son los más afectados por este conflicto, ya la Unión Europea se ha unido a varios países, Alemania, España, que ya han anunciado que recibirán refugiados. La gente está saliendo despavorida de Kiev. Hay atasco en el tráfico, la gente tratando de huir al oeste del país, que digamos todavía no se siente tanto el conflicto. Recordemos que Rusia ha entrado al país por el este y ya se ha decidido también, sobre todo aquí el alcalde de Madrid ha anunciado que recibirá a refugiados ucranianos. Bueno, estamos en plena guerra, así tan Así sencillo como eso. Es lo que resume la situación actual del mundo. Guerra decretada por Rusia contra la OTAN, contra los Estados Unidos y en primerísimo lugar, por supuesto, contra Ucrania. Ucrania, uno de los pueblos más ricos del mundo en reservas agrícolas, en reservas minerales, está siendo atacada militarmente por el Estado ruso. De manera que esa es la situación. Bueno, y si gracias, le parece, señor. Gracias, Cindy, y siga, por supuesto, muy Aquí atenta, sí, señor. Les a lo estaré que reportando. suceda y a lo que se sepa desde Europa. Por ahora, la noticia especial es que los países europeos están ofreciendo refugio a los ucranianos que tengan que salir desplazados de su territorio por la invasión rusa. ¿Qué va a hacer la OTAN con respecto a Rusia? ¿Qué van a hacer los Estados Unidos? Bueno, ya terminaron las épocas de las advertencias, de los discursos, de las invitaciones al diálogo. Ahora estamos ante una realidad. Rusia está atacando. ¿Qué va a pasar? Gran pregunta, ¿no? Es lo que seguiremos esperando, y entre tanto uno sugeriría que en Colombia el señor presidente Iván Duque concrete una reunión urgente con la Comisión de Relaciones Exteriores para analizar lo que está ocurriendo. Independiente del mensaje que ya envió el presidente Duque esta madrugada, rechazando lo que estaba ocurriendo en Ucrania, sí se hace necesario que el gobierno colombiano tome posición respecto de lo que puede llegar a pasar, porque la amenaza es inminente. No están tomando en serio la presencia de aviones rusos en zona de frontera con Colombia y Venezuela, y no han tomado en serio la instalación de más de 5 radares que sirven para poder inspeccionar el espectro radioeléctrico en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Entonces creo que es hora que alguien asuma el asunto, ¿no? Porque aquí han estado callados, poco se dice del hecho, pero es verdad, ahí están esos radares instalados que no son precisamente para adorno de la frontera, ¿no? Bueno, Nicolás Maduro es un hombre desesperado, un hombre que arruinó a su país, un hombre que no le queda otra salida que una cosa muy espectacular para tratar de justificarse ante su pueblo y ante el mundo. Y mucho nos tememos que esa justificación venga por un ataque a Colombia
directamente o a través de las tropas rusas que ya están en la frontera entre Venezuela y Colombia, con sus drones, con sus grandes equipamientos militares. Eso no es una situación para reír. Rusia está en América a través de Venezuela, a través de Nicolás Maduro, a través de Nicolás Ortega y a través de Cuba. Daniel Ortega. De Daniel Ortega y a través de Cuba. Esa es la situación en el mundo y esa es la situación nuestra. Y en mercados tenemos que el barril de petróleo ya superó los $100. Sí, el señor. barril. Sí, señor. Y esto como causa, evidentemente, de la situación en Ucrania. La pregunta es cuánto tardará para estabilizarse el precio o si esto será de largo aliento en la medida en que no pase nada para evitar que Rusia siga atacando a Ucrania. Bueno, y nosotros seguimos con nuestros temas de parroquia. El más grave, el más urgente, el más importante, esta cuestión del aborto decretado por la Corte Constitucional como legítimo, es decir, restableciendo la pena de muerte, pero no para los culpables de delitos, sino para esos seres adorables que son los niños que están por nacer. En un minuto, Danelia Cardona, médico cirujano de la Universidad del Rosario, psiquiatra, miembro del Colegio Real de Psiquiatras de Inglaterra, estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Y les hablábamos